para trastornos por uso de sustancias. Así que les doy las gracias a nombre de Northeast and Caribbean y sus centros ATTC. Y en los centros ATTC estamos celebrando el mes de la recuperación. Así que la recuperación es para todos, para cada persona, para todas las familias, para cada comunidad. Recuerda a las personas en recuperación y a quienes las apoyan. La recuperación nos pertenece a todos. Todos estamos llamados a poner fin a estos obstáculos y a dar bienvenida a toda la recuperación. Así que ahora le vamos a dar comienzo. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Para que vayan conociendo al recurso de la tarde de hoy, que es el señor Cristian Romero, quien es profesor y consejero profesional, licenciado en abuso de sustancias. Es estudiante doctoral de consejería en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro, y es miembro fundador del Comité de Atención ante el Uso Problemático de Sustancias de los Centros 330. Tiene su práctica clínica en NeoMed Center en programas relacionados al tratamiento asistido con buprenorfina y en la planificación y diseño de los mismos. Así que sin más preámbulo, les damos la bienvenida al recurso de hoy. Cristian Romero, estamos confrontando un poco de problemas técnicos, así que vamos a tratar de trabajar con el asunto a medida que corra el taller, pero me gustaría que si tienen la oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat, y con mucho gusto pues nos detenemos para contestarles las preguntas. Adelante, Romero. Saludos, gracias a todas y a todos por estar aquí y darse esta cita para poder compartir un poco sobre este tema que creo que es uno nuevo en Puerto Rico y que es importante que podamos desarrollar, que es la navegación de pacientes para la asistencia a personas con trastornos por uso de sustancias. Y podemos ir comenzando, para ser puntual, después que hemos tenido algunos inconvenientes y desafíos con la cuestión de la dinámica de la internet, pero ya estamos aquí. Como mencionamos, estamos celebrando el mes de la recuperación y sobre todo, cuando hablamos de recuperación, creo que es importante que mantengamos un lenguaje que sea, llamamos recuperación, que sea un lenguaje fuera de estigma, porque el lenguaje es importante, porque construye a las personas, tiene mucho poder y esto sugiere que nos involucremos en poder comprenderlo, poder conocer el impacto que tiene para las personas que están en recuperación. Empezamos a soltar el lenguaje que le llamamos adicto a las personas, ¿verdad? Que son dependientes, drogodependientes. Empezamos a llamar las pruebas toxicológicas por su nombre y no por si están limpios de las personas, sino son positivas, negativas y etcétera. Sin más preámbulo, pues vamos a los objetivos de la presentación. Es una presentación que va a tener una duración y el propósito de este taller es poder discutir el desarrollo histórico de los servicios de navegación de pacientes, conocer esa historia, de dónde vienen, de dónde está este nuevo acercamiento. También vamos a estar reconociendo las intersecciones que enfrentan las personas con trastornos relacionados a sustancias, porque tenemos mucha variabilidad en las personas que atendemos. Y las personas que usan sustancias tienen las mismas características y necesitan las mismas intervenciones. Vamos a estar mencionando, identificando las leyes que protegen a las personas que tienen estos trastornos, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley de salud mental, además de eso hay otras leyes de privacidad y otras leyes federales que protegen específicamente a las personas con uso ¿verdad? De tratamiento medicamentoso. Vamos a estar analizando los asuntos relacionados a la pobreza como una barrera de acceso a servicios de calidad y a tiempo. Para que vamos a tiempo que va a ser importante. Vamos a entender la pobreza, a entender las intersecciones dentro de la pobreza. Vamos a estar también describiendo las barreras del tratamiento medicamentoso, reconocer los requisitos para lograr un acceso a tratamiento de bajo umbral, que es el bajo umbral es bien importante, y reflexionemos sobre nuestras clínicas, nuestra práctica, en dónde estamos en cuanto a nuestro umbral. Y vamos por último a presentar la entrevista motivacional como una estrategia para guiar en la recuperación a las personas. Así que nos vamos a poner los cinturones para poder darle velocidad a esto, en apropiarnos de experiencia.
A modo de introducción, es una profesión nueva, es un sector nuevo que nace en los 50, así que tiene de acaso 21 años. Y el propósito de esta intervención de navegación era reducir las capacidades en la detección del cáncer de mama entre las personas latinas y afroamericanas. ¿Por qué sucede? Y era que cuando estaban tratando cáncer en Estados Unidos, había mayores prevalencias según la raza, la etnia y el nivel socioeconómico para morir contra el cáncer, que había igualdad, había una disparidad entre las personas que morían, que tenían ciertos privilegios, y las personas que no tenían esos privilegios o esos accesos. Entonces, la navegación de pacientes presentó un enfoque alternativo que permitiera abordar estas barreras y que ponen en riesgo a las personas con trastornos específicamente de sustancia, pero en aquel momento con las mayores vulnerabilidades que estaban experimentando el diagnóstico de cáncer. ¿Qué obstáculos se buscaba atender desde esta mirada? La distancia geográfica. Nosotros que trabajamos en el área, en el campo de sustancias, encontramos muchos problemas con la transportación, ¿verdad? Y como esto nace en Estados Unidos también, y estábamos hablando de comunidades latinas, que eran unos grupos que se encontraban experimentando mucha vulnerabilidad, encontramos barreras en los idiomas, encontramos diferencias culturales, prejuicios raciales y servicios deficientes. Esto no se aleja mucho a lo que estamos en Puerto Rico. En Puerto Rico quizás no encontramos la barrera en el idioma generalmente, a menos que sean personas que vienen de otros países a recibir servicios en nuestro país, pero sí tenemos diferencias culturales también, ¿verdad? Cultura entre los consumidores de sustancias, y si no los entendemos no los podemos abordar. Hay prejuicios raciales todavía en Puerto Rico. Aquí el racismo existe y hay comunidades que están marginalizadas por su color de piel. Y existen servicios deficientes. Tenemos un problema con la calidad del servicio en nuestro país, que hay que reconocerlo, así que se ajusta mucho a lo que enfrentamos 30 años después. ¿Qué ocurre? Habría una brecha de tiempo entre que se detectaban los hallazgos anormales del cáncer o que hallazgos relacionados al cáncer, el diagnóstico del cáncer y el acceso al tratamiento. Esa brecha de tiempo le costaba a la persona y era importante reducir la brecha. Y también era muy costoso atender los pacientes en etapas avanzadas de cáncer cuando lo detectaban muy tarde, y por eso que era costo efectivo esta intervención, poder detectarlo antes que llegaran a una etapas más compleja. ¿Qué nos dice el informe de la Nación sobre el cáncer en los pobres? Vean cómo esto se vincula a la parte de sustancia, porque cuando se trata del cáncer, pero como es una condición crónica, la podemos ver a la luz de lo que pasa actualmente para concebir la navegación de pacientes en el campo de los trastornos por uso de sustancias. Las personas pobres enfrentaban barreras sustanciales para obtener la atención del cáncer y a menudo no buscaban si no podían pagar. Eso sucedía en esa década del 90. Las personas pobres y sus familias a menudo hacen sacrificios personales extremos para obtener y pagar la atención. Que tenían que hipotecar lo poco que tenían o que tenían que hacer recolecta de dinero. Había que hacer unos esfuerzos mayores para poder tener un acceso al tratamiento. El fatalismo sobre el cáncer es frecuente entre los pobres y puede impedirles buscar atención. Que había una prevalencia de personas con cáncer que no buscaban servicios por muchas razones, hasta por indefensión. Cuando las personas experimentan que van a diferentes lugares y en todos los lugares tienen barreras que no pueden alcanzar del servicio, muchas veces dejan de buscar los servicios. Los programas de educación sobre el cáncer a menudo son culturalmente insensibles e irrelevantes para muchas personas pobres, ¿no? Porque si se hacen programas pensando en comunidades anglosajonas y no se toman en cuenta las barreras o la cultura de las organizaciones que atienden a otras personas, pues ahí se replica el discrimen, se replica el estigma, no se aborda necesariamente. Las personas pobres soportan un mayor dolor y sufrimiento de cáncer que otros estadounidenses. Y esto es triste, ver cómo los aspectos
raciales, económicas, están predispuestas a tener que soportar mayor dolor y sufrimiento. Eso es interesante. Y cuando lo podemos traducir a la parte de sustancias, podemos pensar que sí que pasa, ¿verdad? Porque cuando vemos la adicción como una condición crónica que afecta a muchas personas, podemos descentralizar el problema de las drogas como la adicción y podemos ver las condiciones en que viven los sujetos que experimentan sustancias. Y dentro de esas situaciones de vida que enfrentan las personas, podemos ver mucha diversidad, que no es lo mismo ser rico, ¿verdad? O tener una posición económica privilegiada y tener un trastorno por uso de sustancias, que estar empobrecido culturalmente, económicamente, consumir en lugares de pobre higiene, por no tener, ¿verdad?, muchos conocimientos. Y estos determinantes, valga la redundancia, determinan quiénes viven y quiénes mueren. Y pasa con la mayoría de las condiciones crónicas. No obstante, la navegación de pacientes continúa ampliando horizontes. Fue un modelo que mostró resultados y los grupos y las personas que trabajaban en el área en la atención de la salud empezaron a tener acercamiento desde este enfoque. Mostró una robusta evidencia de beneficio que el Instituto Nacional del Cáncer, CMS, que trabajaba el Medicare, el Medicaid, el CDC, el HERSA, que es la Administración de Servicios de Salud Federal, todos estos grupos empezaron a apostar al servicio de navegación de pacientes y empezaron a financiar proyectos para que pudieran atender estas disparidades particularmente. Vamos a ver el modelo que plantea Freeman, que Freeman es el precursor o el autor de este modelo, y quien acuña la navegación de pacientes para los pacientes de cáncer. Tenemos en esta imagen, ¿verdad?, en el centro, aquí les presento el modelo de navegación de pacientes que establece Freeman, que está dividido entre el trabajo de alcance. Tenemos la parte de diagnóstico, ¿verdad?, donde se encuentran los resultados, diagnóstico y tratamiento, y el resto de la vida del paciente, ¿verdad?, que es cómo se resoluciona el acercamiento. Y podemos ver que la forma en que se interviene es que a través del trabajo de alcance del outreach se trabaja la parte preventiva, lo que conocemos como intervención temprana también. Cuando se hace prevención, las personas están monitoreando y pueden conocer, ¿verdad?, cuáles son los riesgos de desarrollar X condición. Se detecta temprano también y se establecen estrategias de establecer edades de seguimiento o establecer estrategias que prevengan encontrar las condiciones cuando ya están muy desarrolladas. En la parte inicial del modelo, lo que tenemos es que se establece el diagnóstico y se ofrece tratamiento, ¿verdad? Se encuentran resultados positivos, se establece el diagnóstico y se empieza el tratamiento. Y luego del post-tratamiento se continúa con un seguimiento y se promueve que las personas obtengan calidad de vida. Así que tenemos tratamiento en el medio, seguimiento a la derecha y trabajo de alcance a la izquierda. Así que los navegadores de pacientes se van a estar moviendo en esa área de apoyarle en hacer trabajo de alcance, detectar y enlazar la servicio de tratamiento y seguimiento post-tratamiento. Pues, ¿qué nos dice Freeman de los principios de la navegación de pacientes? Nos dice que la navegación de pacientes es un modelo de prestación de servicio centrado en el paciente. Así que nos centramos en los sujetos para poder atender las necesidades específicas. El enfoque de la navegación de pacientes establece promover el movimiento oportuno de un paciente a través de un continuo de atención médica, que a menudo es complejo. Y esto sucede también porque nosotros tenemos un sistema de servicios de salud bastante desintegrado que genera dificultades en que los pacientes logren el acceso al servicio. Nosotros como puertorriqueños o quienes vivimos en Puerto Rico podemos pensar lo que implicaba ir al sesco hace unos años atrás
y lo catastrófico que pudiese ser que uno hiciera una fila y te mandaran a otra casilla a decirte que tienes que ir primero a la ventanilla X para que hagas cierta cosa para después regresar. Y eso es allí mismo, en un mismo lugar. Lo problemático que pudiese ser es que podemos tener conciencia que para las personas que estaban manejando condiciones crónicas, que posiblemente habían concurrencia o comorbilidades, en un sistema totalmente desintegrado, era bien complejo atender este asunto. Así que la navegación de pacientes buscaba que de forma oportuna ese paciente pudiese estar integrado, ¿verdad? O atendido en todas sus dimensiones. El viaje de un individuo a través de este continuo comienza en la comunidad donde vive, en un entorno médico, donde se detecta una condición y se hace un diagnóstico y luego se realiza el tratamiento. Quiere decir que el navegador de pacientes sale a la comunidad y empieza esa relación desde la comunidad. Trae el paciente muchas veces al entorno médico para poder detectarlo y luego se realiza tratamiento y continúa ese viaje o ese acompañamiento, la recuperación hasta el final de la vida de los pacientes, ¿verdad? Porque desde el cáncer podíamos tener pacientes que eran terminales y dentro de su diagnóstico terminal requerían una vida digna, ¿verdad? Un cuidado y un tratamiento de excelencia mientras tenía esas últimas etapas de la vida. O entraba en remisión y también tenía que aprender a cómo cuidarse para reducir las posibilidades de riesgo. El segundo principio de la navegación de pacientes es que establece que sirve para integrar este sistema fragmentado. Como la atención se brinda de manera fragmentada, particularmente relacionada con aquellos con enfermedades crónicas. La navegación del paciente tiene el potencial de crear un flujo continuo a los pacientes a medida que viajan a través de la atención. Y esto podemos verlo en sustancia claramente cuando nos toca trabajar una hospitalización de un paciente que puede estar suicida, pero si tiene una úlcera, la hospitalización de salud mental no atiende la parte física y tiene que ser una hospitalización dual, igual cuando llega a una sala de emergencia. Hay muchas particularidades de la fragmentación que tenemos de los sujetos que experimentan uso de sustancias. Entonces, la navegación de pacientes puede verse como la fuerza guía que promueve el movimiento oportuno del paciente a través del complejo sistema de salud. Entonces, nosotros somos los navegadores de pacientes son como los capitanes de ese barco y quienes dirigen, ¿verdad? Y hacen el tour por el sistema, eliminando las barreras, sacándolas del medio. La función central del navegador de pacientes va a ser sacar las barreras del medio, va a ser eliminar toda barrera que limite continuar con el servicio o la fase de atención médica. Y estas barreras podemos encontrarlas dentro del sistema externo en que nosotros navegamos, pero también se encuentran dentro de los sistemas internos en los que trabajamos. Y los navegadores de pacientes se hacen conscientes de las limitaciones y desde el liderazgo o de otras estrategias que puedan implementar también van atendiendo y navegando el paciente mientras atienden las barreras de forma efectiva. Ok. Esta navegación de pacientes se da uno a uno también con las personas, pues porque es centrado en ese individuo. La navegación de pacientes debe definirse con un claro alcance de la práctica que distingue el rol y las responsabilidades del navegador de todos los demás proveedores. Y esto es importante porque muchas veces se menoscaba algunas profesiones poniéndole títulos, ¿verdad? De manejo de casos, navegador de pacientes, etcétera, pero sí requieren muchas veces las licencias y se puede ver como una estrategia quizás económica de pagar menos o establecer. Eso no debe ser así, ¿verdad? La navegación de pacientes puede ser por especialistas, que pueden ser a nivel de maestría, pero también pueden ser por lo que le llaman los autores de los navegadores LEGO, que pueden ser personas con preparaciones básicas que se formen en los trabajos. Igual hay otras estrategias como Peer Navigation o Navigator, que son los pares que navegan a sus propios pares. Siempre va a ser importante que podamos
si vamos a identificar personas que hagan navegación de pacientes, no se menoscabe sus profesiones principales y que se les valide o se les reconozca. Hay centros o hay lugares o hay espacios que pueden tener plazas que sean dobles, ¿verdad? Navegador de pacientes / trabajador social, ¿verdad? O enfermero. Este modelo también se practicaba mucho por la enfermería. Los navegadores de pacientes deben integrarse en el equipo de atención médica para promover el máximo beneficio para el paciente. Así que se da esta comunicación desde las transdisciplinas, donde el navegador de pacientes se inserta, comprende el lenguaje, lo facilita, entiende las barreras, es sensible, tiene que tener unas características bien importantes para poder atender a estas poblaciones. Principio número 5. La prestación de servicios de navegación del paciente debe ser costo efectiva y proporcionar a la capacitación y habilidades necesarias para acompañar a un individuo a través de la fase de atención en que se encuentre. Quiere decir, tenemos que preparar a los navegadores de pacientes para que puedan acompañar la redundancia a los pacientes. También la costo-efectividad se puede hacer de diferentes análisis, ¿verdad? Hay costo-efectividad que se pueden hacer desde algunos centros, que puede ser evaluar cómo estas intervenciones van a tener un retorno de inversión al final del tiempo, ¿verdad? Porque si atendemos personas y eliminamos barreras, estas personas no desarrollan condiciones crónicas que van a ser más costosas. Igual, si las detectamos tarde, van a ser más costosas. Principio número 6. La determinación de quién debe navegar debe basarse en el nivel de destreza requerida de una fase determinada de la navegación. Esto va a depender de la destreza que necesite. Hay destrezas que pueden ser más friendly, pueden ser más sencillas de manejar, que la preparación no tiene que ser específica, pero se establece quién navega de acuerdo a lo que tenga que manejar y a la situación del paciente particular. Existe un espectro de la navegación que se extiende desde los servicios que pueden ser ofrecidos por navegadores LEGO, como lo mencioné ahorita, hasta los navegadores que son enfermeros, trabajadores sociales y profesiones específicas. Principio número 7. De un determinado sistema de cuidado existe la necesidad de definir el punto en que comienza la navegación y el punto en que termina. La navegación tiene un principio y tiene un final. Desde los enfoques de condiciones crónicas, también ese final puede ser un acompañamiento general, que las personas logren autonomía, que aprendan también solución de problemas acompañado con el resto del equipo, y una vez la persona logre esa autonomía, deja de necesitar el servicio de navegación de pacientes, ¿verdad? Le enseñamos a navegar para que pueda guiar el barco. Entonces, como existe esa necesidad de poder guiar o navegar a estos pacientes a través de los sistemas que están desvinculados unos de los otros, podemos ver lo importante que puede ser empezar a navegar el paciente por el cuidado primario para también ir o acceder al cuidado terciario. En algún momento, cuando empezó el tratamiento de hepatitis C, los médicos primarios no podían atenderlo y los pacientes tenían que llegar a especialistas. Pero entonces el especialista era lejos, el especialista pedía otros laboratorios, los pacientes en su condición en la que viven posiblemente veían eso como algo imposible o difícil, y uno quizás desde los privilegios acá diría, wow, pero ¿cómo esta persona ni le interesa curarle la hepatitis C, una condición que el tratamiento es tan caro? Si a mí me dicen que me van a tratar algo que vale $60,000, $70,000, yo salgo corriendo a hacerlo. Pero la indefensión que generan las personas, ¿verdad?, no lo ven ni importante, ni tan siquiera lo ven posible si no se les acompaña, si no se les navega dentro del sistema. Un paciente pudiese ser un stroke, pudiese ser un problema grande el sacar un plan médico, el tener un acceso a un plan médico, que para muchos puede ser una intervención sencilla, pero para un paciente el llamar a un teléfono, ¿verdad?, porque a veces uno llama
a las líneas de servicio al cliente, y eso es aprieta el 1, aprieta el 3, espera en línea, aprieta el 0 para, ¿verdad? Y es difícil, hay que tener mucha paciencia, y de momento si no te contestan y enganchan, tienes que volver a llamar, y nosotros con todas las destrezas que tenemos que pensar lo complejo a veces que se hace, ¿verdad? O reconocer la complejidad que se hace navegar en estos servicios. Cuando pensamos que tenemos pacientes que trabajan y vemos a los pacientes que tienen que ir tantas veces a las clínicas para atenderse, y posiblemente desde nuestros privilegios, tomando en cuenta que muchos podemos estar saludables, lo vemos como algo sencillo, pero estar haciendo ajustes en el trabajo cuando los tienen, son nuevos, el poco dinero que tienen, tener que invertirlo en los deducibles, todo esto puede representar suficientes razones para que la persona no reciba el servicio. Estos sistemas de navegación requieren que tengamos coordinación, y esto es importante porque la coordinación, ¿verdad? O ese proceso de supervisión tiene que estar a cargo por un líder, que sea el coordinador o el champion o el supervisor de navegadores de pacientes cuando se hace un programa de navegación de pacientes, ¿verdad? Porque podemos tener el navegador de pacientes como un individuo, o podemos tener un programa de navegación de pacientes. Y cuando hay un líder, ¿verdad? Ya puede ser informal o formal, que tenga la organización, la corporación, el Estado, puede supervisar y revisar que se esté haciendo el servicio de forma correcta. Puede ver cómo se navegan estos pacientes por todas las fases, y que haya un proceso también de rendición de cuentas donde se presenten estos casos y se vea el progreso y en dónde están específicamente. En definición ahora, ¿qué es un navegador de pacientes? Esto se refiere a una persona que ayuda a guiar al paciente a través de un sistema de salud. Eso es lo que hace el navegador de pacientes, incluyendo afrontar la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de una condición médica, como lo es la adicción también. Promueven la comunicación entre los proveedores de atención médica, permitiendo que obtengan la información que necesitan para tomar decisiones sobre su condición o sobre su cuidado, ¿verdad? Asisten en procesos de programación de citas para visitar al médico, pruebas médicas, obtienen apoyo financiero, ayudan a las personas a obtener apoyo financiero, legal y social. Estas personas que hacen navegación de pacientes van a tener un rol importante sobre la abogacía, y se conoce al navegador de pacientes por ese proceso de defensoría que establece con los sujetos. Importante la abogacía, la advocacy. Nosotros, cuando damos servicio de salud y específicamente de adicciones, estos servicios se perciben como si fuesen oportunidades que se le están dando a los sujetos. Y verdaderamente no. Nosotros, cuando estamos en nuestro rol profesional, no andamos dándoles oportunidades a nadie. Andamos dando un servicio en el que los sujetos tienen derecho. Y cuando cambiamos la visión de oportunidad versus derecho, podemos hacer esa defensoría. Podemos preguntarnos qué pasa en nuestro centro que puede tener barreras que hay que atender. ¿Qué pasa en otros centros terciarios, en otras instituciones, que existen barreras que pueden afectar la salud de nuestros pacientes? Las barreras determinan quién vive y quién muere muchas veces. Quiere decir que el navegador de pacientes tiene una función vital sobre la vida de una persona, porque a mayor barrera, mayores prevalencia de casos, ¿verdad?, que pierden su vida. Hay algo muchas veces que uno dirá, pero esto se parece mucho a manejo de casos, y es normal que puedan surgir dudas entre las diferencias del ejercicio entre manejar casos y navegar pacientes. Ambos son trabajadores de la salud y tienen, ¿verdad?, como objetivo proporcionar esa asistencia individual a los pacientes que están enfrentando problemas de la salud, incluyendo las adicciones. Y estos dos conceptos de manejo de casos y navegación de pacientes surgen de necesidades históricas distintas,
pero en muchos patronos podemos verlo que comparten funciones bien parecidas. Cada país puede establecer una conceptualización concreta sobre cuáles van a ser las funciones exactas sobre el sistema de salud. Los manejadores de casos tienen una historia más ligada a la enfermería, a los procesos bélicos, ¿verdad? Cómo se trabajan los militares, pero sobre todo con procesos administrativos, ¿verdad? Le llaman mucho, el concepto que también se utilizaba mucho era administradores de casos, y era trabajando mucho con documentos que faltaban, con procesos que se facilitaban, que posiblemente se hacían desde la oficina o desde la clínica. El navegador de pacientes no viene a sustituir ni viene a competir, viene de un servicio que puede tener las funciones de manejo de casos, pero también puede tener el servicio del trabajo de alcance, puede tener ese servicio de detección, de acompañar en el diagnóstico y alrededor de la vida del sujeto. Si en los settings que tenemos no es común que el manejo de casos esté en la comunidad o salga a la comunidad, es posible que no se detecten personas que van a requerir el servicio. Al navegador de pacientes también, como parte de su supervisión, de su intervención, el estar en la comunidad, va a estar detectando posibles candidatos que puedan desarrollar condiciones crónicas más adelante. Considerando que la navegación de pacientes beneficia el poder atender, abordar las condiciones crónicas, puede tener un impacto positivo en que podamos empezar a detectar tempranamente y tratar a las personas que viven con uso de sustancias. Y vamos a ver esta definición de la adicción del 2019 que establece la Sociedad Americana de Medicina Adictiva, donde establece la adicción como una enfermedad crónica, una enfermedad médica crónica tratable que involucra interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el medio ambiente y las experiencias de vida de un individuo. Así que tenemos el reconocimiento que la adicción es una condición crónica que se debe tratar como una condición crónica, que no podemos tratarla como si fuese una situación aguda, ¿verdad? Que muchas veces eso ocurre a través de los detox, donde el paciente termina el dado de alta y después no continúa un seguimiento. Si la adicción fuese o tuviese un componente solamente genético, biológico, ¿verdad? O biológico solamente, hubiese sido más fácil manejarla, pero tiene elementos biológicos, psicológicos y sociales que lo convierten en un fenómeno complejo. Los esfuerzos de prevención y los enfoques de tratamiento para la adicción son generalmente tan exitosos como las otras enfermedades crónicas. Cuando uno mira las tasas de remisión o de recuperación en personas con condiciones crónicas, y tenemos incluso mejores resultados a veces en la adicción en comparación con otros sujetos que experimentan otras condiciones crónicas. Pero la responsabilidad que le damos a los sujetos que tienen sus condiciones crónicas varía de acuerdo a la condición y cómo nosotros concibamos esa condición. Un ejemplo, el asma. Las personas que son asmáticas, ¿verdad?, van a tener esa condición crónica muchas veces por el resto de su vida. Y una persona cuando tiene un episodio de asma, no se le emite tanto juicio como una persona cuando tiene un episodio de recurrencia en el uso de sustancias. Pero pudiésemos decir que esta persona tiene un ataque de asma y no se preparó, no viste las noticias, que venía el polvo de Sahara o que estamos en la temporada del polen, o si tú sabes que eres asmático, ¿por qué estás haciendo esto? Tú no puedes trabajar en ese lugar porque eres asmático, y no le juzgan a esa persona, pues trabaja en un puesto de gasolina, pues es el trabajo que tiene, es asmático, pues le enseñan cómo a cuidarse dentro de ese espacio, y se les recomienda que pueden haber espacios más seguros para que no se perjudique su condición crónica. Pero se trata distinto en cómo vemos el uso de sustancias, a pesar de que llevamos muchos años diciendo que es una condición crónica del cerebro. Sin embargo, podemos ver en nuestra sociedad quienes atienden las adicciones, ¿verdad? Podemos decir que las adicciones son atendidas
en todos los escenarios de salud. Pudiésemos decir eso. Pudiésemos decir que las adicciones son manejadas por todos los profesionales de la salud como toda otra condición crónica. ¿Podemos normalizar eso? Pues la contestación es que no. Y esto surge por diferentes razones, ¿verdad? Tiene que ver con los modelos en que se percibía la adicción, que generalmente se percibía como un problema moral, donde las personas necesitaban ser castigadas para que aprendieran y dejaran esas malas costumbres de estar usando drogas. Pero después este modelo de enfermedad se contraopone y dice, mira, no, la adicción es una enfermedad del cerebro y las personas pierden el control del consumo de la sustancia. Y este modelo sigue evolucionando hacia modelos que incluyen componentes biológicos, psicológicos y sociales, que incluyen los determinantes sociales de la salud. Incluso hay posiciones de otros profesionales que dicen que la adicción no es una enfermedad del cerebro. La ven como un fenómeno más amplio que está determinada por otros asuntos que determinan si las personas consumen o no consumen sustancias. Los trastornos relacionados al consumo no siempre fueron atendidos por el sistema de salud. Eso es un dato y todavía en Puerto Rico no todos los sistemas de salud integran la atención a los problemas de droga. Los sistemas salubristas no contaban con la preparación para afrontar las crisis nacionales relacionadas al consumo de sustancias. Y como evidencia podemos tener de eso en Puerto Rico y en Estados Unidos, que hemos tenido separaciones entre las agencias que están dadas o destacadas a trabajar la parte de salud. Tenemos a la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias, que es SAMHSA, cuyo financiamiento se encuentra distanciado de una política, cultura, fuera de la atención de salud general, ¿verdad? Que generalmente en Estados Unidos quien trabaja la parte de salud física es a través de financiamiento de HRSA. Y ahora HRSA sigue integrando el componente de salud mental dentro del componente de salud física. En Puerto Rico lo vemos también. Podemos ver en Puerto Rico que tenemos el Departamento de Salud y tenemos que el Departamento de Salud también tiene a la AMSCA, que es la Administración de Servicios en contra de la adicción y salud mental, que interviene y administra esos servicios. Pero también tenemos a CES, que tiene bajo contrato a otros grupos que también atienden un componente de la salud mental. Así que tenemos una desintegración en cómo se aborda este fenómeno y no hay una política pública organizada para poder atender todos estos asuntos. La separación de agencias de salud física y mental exacerbó actitudes negativas hacia los consumidores de sustancias y redujo las posibilidades para que el sistema de salud pudiera detectar e intervenir con sujetos en riesgo que estén iniciando consumo, etcétera. Y esto lo dice el cirujano general en el 2016 en su publicación de Facing Addiction, donde reconoce que ha sido un error la separación de las agencias de salud. Por eso es que va a ser indispensable la integración de la navegación de pacientes con el propósito de empezar a conectar estas agencias separadas que puedan estar en el mismo lugar o que puedan estar conectadas ya sea por récord electrónico o ya sea en comunicación o navegación entre los distintos niveles de cuidado. ¿Qué debemos comprender las personas que trabajamos con poblaciones en vulnerabilidad? Que nosotros tenemos una necesidad de servicio para el uso de sustancias. Y los navegadores de pacientes van a tener como esa función principal, va a conocer estas necesidades para poder eliminarlas. Atender las barreras y obstáculos pone en perspectiva la importancia de que podamos comprender algunas características que representan una desventaja para las poblaciones que podemos atender, que nosotros atendemos. En el 2016, en la Academia Vila hicieron un estudio a través de AMSCA que publicó que el 11.5% de la población puertorriqueña, entre los adultos de 18 a 65 años, tenían para esa fecha un trastorno por consumo de alcohol, nicotina y otras sustancias. Y uno dice, wow, 11.5 es una prevalencia alta,
una condición que es bien prevalente en nuestro país. Y nosotros podemos maltasados preguntarnos y pensar cuántas personas conocidas tenemos que fuman, que beben, tienen muchos problemáticos de alcohol, usan sustancias, e incluso hasta dentro de nuestras familias muchas veces cercanas y periféricas los podemos encontrar. Que se estima que 57,000 adultos en Puerto Rico necesitan tratamiento. Este estudio refleja que el 67% de las personas con criterios para dependencia, y digo dependencia porque para la fecha en que se hace el estudio se utiliza ICD-9 o ICD-10, no me acuerdo cuál de los dos fue que utilizaron, pero las categorías son en abuso y dependencia, al igual que el DSM-4 que cuando sale el DSM-5 cambia el diagnóstico de abuso y dependencia a un trastorno por consumo leve, moderado o grave. Pero dependencia representaba las personas que tenían más cantidad de criterios diagnósticos, ¿verdad? Y el cuadro era más complejo. Y de esas personas, 67% no había recibido tratamiento durante el último año del estudio. Que de la prevalencia de personas con el trastorno más complejo, tenemos más de la mitad que no recibieron servicio. Otro asunto que debemos nosotros reflexionar es la percepción de esa necesidad de servicio de los sujetos. Y vamos a ver qué piensan, porque este estudio tiene algo importante y es que recoge lo que piensan los sujetos sobre lo que es sobre lo que es el tratamiento. Y mira, en este estudio, mira lo que encuentran los autores. Encuentran que casi el 79% de los participantes expresaron que el problema de drogas se mejoraría por ellos mismos. La adicción, ¿verdad? Un reconocimiento es que la adicción es compleja y trabajarla y atenderla por sí solo es hasta contradictorio. Pero, sin embargo, las personas piensan eso. El 72% coincidió en que el interés era en manejar sus problemas por ellos mismos. Así que pensaban que podía mejorar solo, pero también que podía manejarlo entre ellos mismos. El 71% de los que encuestaron tenía la creencia que el tratamiento no funcionaría. Imagínense en eso. Tantas personas piensan que el tratamiento es inefectivo. Eso nos dice mucho. ¿Qué pasaría si las personas con diabetes, la mayoría pensaran que no funcionaría? Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo que los sujetos no creen que el tratamiento puede funcionar. Y el 53% mencionó como una barrera principal sentirse incómodos al hablar sobre su problema de salud con un profesional. Este es el más que me sorprende a mí. La mitad de los pacientes percibe que es incómodo. Y es incómodo muchas veces por experiencia. Es incómodo porque no entendemos las necesidades, no entendemos las barreras, podemos ser invalidantes. Y este reconocimiento, ¿verdad? Requiere humildad, requiere reflexión, requiere conocimiento, revisar tus actitudes, revisar tus destrezas, revisar tu lenguaje, en cómo nosotros nos relacionamos con la adicción, reconociendo que este fenómeno viene con un montón de discursos variables sobre discursos morales, sobre discursos basados en abstinencia absoluta, sobre discursos moralistas, y eso ha generado un conocimiento, ¿verdad? Parcial, estigmatizado en los profesionales que lo replican hacia los pacientes, y los pacientes lo saben, lo perciben y lo entienden. Y los profesionales de la salud somos empáticos, ¿verdad? Y cuando somos empáticos, podemos preguntarnos, si somos empáticos verdaderamente, ¿estas personas que experimentan esta sustancia lo están recibiendo? Porque si no lo sienten, pues no sirve de nada. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tendemos a responsabilizar al consumidor de sustancias. Es que estos pacientes son así, es que estos pacientes son malagradecidos, es que estos pacientes son
son difíciles de atender, y empezamos a establecer los epítetos sobre la dificultad de las poblaciones que generalmente raya en que no hemos podido saber lidiar y atenderla a ella. Durante los últimos años se ha documentado mucha literatura que recoge la existencia de altos niveles de estigma hacia las personas y hacia los medicamentos para el tratamiento. Esto lo recogen Manchel y Lesner, y esto ha ocurrido entre los profesionales, pero también ha ocurrido entre el público general. Y esto es una barrera bien importante sobre el servicio, que está basado en evidencia. Quiere decir que nos toca reflexionar sobre qué nosotros creemos de los medicamentos, qué nosotros creemos del tratamiento. Las personas que experimentan sustancias muchas veces prefieren atenderse con personas que han experimentado trastornos por uso de sustancias, pero la razón, y son bien buenos en intervenir con ellos, tienen una efectividad tremenda, pero por la razón que esto ha sucedido también es que los profesionales hemos abandonado a los pacientes que tienen trastornos por uso de sustancias, lo hemos abandonado de tal forma que las academias muchas veces no tienen formación a sus profesionales en el área de sustancias. Cuando uno mira el DSM-5, que ve los capítulos de los trastornos relacionados a sustancias, son un montón de páginas y cada diagnóstico tiene una categoría de inducidos por sustancias que hay que atenderla. Y vemos cómo constantemente profesionales de la salud mental no tienen competencia en la parte de sustancias. Y la experiencia muchas veces que tienen ha sido por sus experiencias en el trabajo o sus experiencias en la dinámica de su familia. Y cuando hay cursos de adicciones, muchas veces son electivos. Una condición con 11.5% de prevalencia en el país. Y asimismo vamos por la área de enfermería. Los profesionales de enfermería no tienen muchas veces currículos que enseñen adicciones. Medicina también, incluso hasta la psiquiatría pasa eso, ¿verdad? Y, podemos escuchar que normalicemos profesionales que digan, yo no trabajo con personas que usen sustancias, pero como si esto se pudiera escoger, ¿verdad? Y cuando escogen sobre sustancias, pues se ve como bien, pues está bien, pues se le entiende. Pero ¿qué pasaría con un médico que esté en una clínica trabajando y diga, yo no voy a ver pacientes con diabetes? Pues sería como que alarmante, ¿verdad? Pero doctor, ¿pero cómo usted no va a ver pacientes con diabetes? Pero cuando dice que no va a ver pacientes con adicción, no se pone en perspectiva que la adicción es una condición crónica de la salud que tiene establecidos los diagnósticos, que están incluidos en el ICD-10, que deben estar incluidos en el tratamiento y que hay medicamentos para poder atenderlo. Hay unos que son off-label y hay otros que son indicados y aprobados por la FDA. Y los profesionales de la salud en muchas ocasiones desconocen esto. Y esto crea un montón de barreras, tanto así que nosotros en Puerto Rico no tenemos una cultura de detección, no tenemos una cultura de intervención temprana, ni tampoco de tratamiento. Y lo podemos ver en las condiciones o en los trastornos por consumo de alcohol. Y muchas veces el tratamiento que existe en el país para el trastorno de alcohol es que la persona vaya a un centro de retirada médicamente asistida, lo que conocemos como los detox. Muchas veces las personas tienen que esperar desarrollar trastornos crónicos, trastornos severos para que reciban el servicio o la atención. Pero no se interviene antes que se desarrolle el problema. Para alcohol tenemos 3 medicamentos. Tenemos el acamprosato, que es Campral, tenemos el Revia, que es naltrexona, y tenemos el disulfiram, que ese es el Antavius. Los 3 están aprobados por la FDA y tienen indicaciones particulares para ciertos pacientes de acuerdo a la etapa de cambio que estén y el conocimiento que tengan sobre su condición, y pueden utilizarse en el cuidado primario. Para cesación de fumar se utiliza la vareniclina, que es Chantix. Tenemos el Wellbutrin también, que es apropiado, que tiene esas recomendaciones de utilizarlo para cesación de fumar. Y tenemos un montón de otros medicamentos que ayudan a mejorar la retirada de la cocaína por depletación de neurotransmisores.
tenemos los tratamientos como la metadona y naltrexona y buprenorfina, que vamos a hablar más adelante. Así que hay mucho ejercicio que corresponde ser atendido dentro del sistema de salud que no se está llevando a cabo. Y el tratamiento es beneficioso. Está documentado y hay evidencia de que funciona, pero como vemos acá, los pacientes que son los que lo van a recibir están pensando que no funcionaría. Y nosotros decimos, pues hay que hacer algo, hay que ver qué es lo que está pasando, cuáles son las barreras, qué personal necesitamos, qué entrenamiento necesitan estos profesionales para que puedan establecer o eliminar estas barreras. El NIDA, que es el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, establece como principio de tratamiento, ¿verdad? Tiene unos cuantos principios, pero uno de ellos es que el tratamiento debe ser fácilmente disponible en todo momento. Las personas pueden presentar ambivalencias sobre si inician con un servicio y cuando nosotros le damos una cita puede ser que sea muy tarde. Disponible. Nosotros tenemos un problema de acceso en Puerto Rico, pero entonces ahora estamos hablando de disponibilidad. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que podemos tener en X pueblo la clínica de servicios de tratamiento de buprenorfina. Y el paciente cuando llega al servicio le dicen que lo va a ver un manejador de casos. Y después el manejador de casos lo evalúa y lo refiere a un consejero. Después el consejero lo evalúa y le dice que tiene que verse con el médico. Y el médico le da otra cita y el médico viene y dice que tiene que hacerse el laboratorio. Y tiene que venir la semana después con los resultados cuando se los haga. Y allá cuando va a sacar los laboratorios, el laboratorio le dice que son $3 deducibles. Y el paciente no los tiene, se molesta, se va, no regresa más nunca para tratamiento. Y todo esto son barreras y nos toca atenderla de manera interna, de cómo nosotros vemos las necesidades de este participante, cómo nosotros podemos hasta entender cosas tan simples como la pirámide de Maslow, que establece que lo primero que hay que atender son las necesidades físicas, ¿verdad? Podemos verlo desde las dimensiones de ASAM, cómo tenemos que trabajar con los procesos de intoxicación y de manejo de la retirada. Y cómo podemos permitir que pacientes estén presentando retirada y estemos queriendo atender procesos de consejería, psicología, conociendo la vida del paciente, cuando lo que tiene es una condición crónica que está presentando síntomas físicos. Pues lo justo sería que atendiéramos la parte física como prioridad. El tratamiento, y eso no lo digo yo, eso lo dice la literatura. La literatura ha establecido muchas veces cuáles son los procesos a seguir. A ningún paciente con otra condición médica muchas veces le hacen eso. Un paciente llega con azúcar baja a un centro y se activa todo el centro a poder atenderle y se atiende la parte física y después entonces ven y trabajan cómo van a ayudarlo a que maneje la diabetes o el problema de azúcar. No se hace al revés. El tratamiento suele mejorar la calidad de vida de los consumidores de sustancias y cuando incluye medicamentos pueden aumentar la retención de pacientes. Va a ser bien importante que podamos tener conocimiento de lo que establece la literatura. Y, por ejemplo, hay personas que yo he escuchado muchas veces que no les gusta la metadona, profesionales. Y yo, pues, lo que pensaría, pues, que tuvieron una mala experiencia, la probaron y no les gustó o algo. Porque como profesional, ¿cómo nosotros podemos establecer un juicio sobre si nos gusta un medicamento o no? Cuando la literatura muestra efectividad de ese tratamiento. Y tenemos que mirar eso de una visión crítica porque nuestras creencias, cuando las verbalizamos desde nuestras posiciones de poder, podemos dañar las posibilidades de que una persona acceda a un servicio de tratamiento. Así que el lenguaje, lo que nosotros digamos, nuestras posiciones, nuestros comentarios pueden crear iatrogénesis, pueden dañar las personas permanentemente, que una persona esté estigmatizada con un medicamento por el resto de su vida. Y pasa mucho con la metadona. Que hay personas que no les gusta la metadona, pero la metadona es tan buena
que los pacientes, no importa la condición, llegan a donde ella. Yo he visto pacientes en metadona que llegan arrastrándose con una pierna amputada y en una silla de ruedas, sin faltar a buscar su medicamento. Pero ¿qué pasa? Como tiene tanta retención muchas veces y adherencia de pacientes que tienen mucha cronicidad, vemos cuando llegamos a los lugares donde dan metadona, que tenemos que también reconocer que son lugares que son viejos, ¿verdad? Que tienen sus particularidades, que como puertorriqueños que somos, como en el estado en que se encuentran nuestras agencias gubernamentales, además tenemos pacientes con muchas comorbilidades y muchas concurrencias. Tenemos muchas personas que son policonsumidoras de sustancias, que además del uso de sustancias de heroína, usan benzodiazepina, usan cocaína, fuman crack. Y cuando vamos a la periferia de la metadona, podemos generar que el medicamento no está funcionando porque estamos viendo eso. Y eso puede ser una concepción que hace sentido, que lo podamos pensar, pero cuando lo miramos críticamente y vemos, espérate, la metadona es un agonista completo, ¿verdad? Un full agonista de la heroína, de los opioides, de los opiáceos. Y la persona, pues tú estás dando todas las otras sustancias, pero no estás usando opioides. Pues la metadona está haciendo el efecto que es. La persona dejó de inyectarse. Fuma crack. Está bien, pero la metadona no está el crack. Está haciendo su función. Dejó de inyectarse, disminuyó el riesgo del vector de infección de hepatitis C, VIH, y por ahí hay un montón de otros beneficios que puede tener, que se puede incorporar la metadona en lugares que sean inclusivos, que sean integrados, pues eso es otra discusión, pero no tiene que ver con la efectividad de un medicamento que tiene muchos años de evidencia. Por eso es que debemos de ser críticos sobre cómo reaccionamos a los beneficios que ya están documentados. ¿Cuáles son las consecuencias de no recibir servicio? Quienes no reciben servicio de tratamiento quedan expuestos a muertes por sobredosis, a violencia y a encarcelaciones. El pobre acceso a trabajo, a situaciones relacionadas con los antecedentes penales, mueve a las personas a tener que estar trabajando de forma clandestina y ilegal muchas veces, que no hay un trabajo más violento que la venta de droga, ¿verdad? Que lo que conocemos como narcomenudeo. Puerto Rico no hay narcotráfico, o el narcotráfico que haya no genera tanta violencia, porque cuando hablamos de narcotráfico podemos hablar de otros países, generalmente, que el tráfico de la droga, el mover la droga de país en país, lo que genera la violencia en esos lugares. En Puerto Rico la droga que llega se va para Estados Unidos en su mayoría, y esa se va a través de diferentes estrategias que no generan tanta violencia. Sin embargo, la droga que se queda, la poca droga que se queda para consumo local, que es lo que le llamamos narcomenudeo, genera una violencia increíble, un trabajo bien peligroso, donde las personas normalizan esa violencia. El 65%, y cuando vemos qué pasa en las cárceles, a quiénes personas nosotros tenemos encarcelados, 65% de los confinados tienen un historial por consumo de sustancias antes de ser privados de su libertad. Que la mayoría de las personas que están en las cárceles tienen un trastorno relacionado al consumo de sustancias. Casi 72% de quienes contaban con historias de sustancias antes de entrar a prisión nunca recibió servicio de tratamiento antes de estar encarcelado. Ahí vemos la necesidad de servicio de tratamiento. También se estima que 8% de los confinados iniciaron consumo de sustancias luego de entrar a la prisión, que empiezan a tener uso de sustancias dentro de la prisión. Y estos datos nos muestran que el 73% de la población privada de su libertad vive con un trastorno relacionado al consumo de sustancias. Es interesante porque cuando yo entrevisto a mis pacientes y yo les enseño que el 65% de los confinados tienen un trastorno por sustancias, y ellos me dicen 65, chacho, no un 90, eso es casi todo el mundo. Y yo siempre les pregunto y me dicen, son consistentes en decirme que casi todo el mundo. Y yo le digo, pero más o menos, me dice, pues si no hay un módulo ahí, en un lugar hay 10, pues 8. Y yo, wow, que es interesante la percepción también de los sujetos, de quienes usan sustancias
particularmente heroína en las cárceles. ¿Qué componentes necesitamos tener para implementar estos servicios? Necesitamos identificar barreras a través de evaluación de los determinantes sociales de salud. Y estos determinantes sociales de la salud, ¿verdad?, están incluidos en la forma en que vivimos, ¿verdad?, las características de vida, donde nosotros nos criamos, nuestros componentes biológicos. Los determinantes de salud son bien amplios y no estamos hablando de que tienen mayor riesgo, no, estamos hablando de que determinan condiciones crónicas, ¿verdad? Los determinantes sociales de la salud, que es como los aspectos sociales determinan los resultados de la salud de las personas. Revisión de las métricas de calidad de servicios. Si trabajamos en un centro y el centro tiene acreditaciones, tenemos que conocer qué establece el Patient Centered Medical Home, la Joint Commission y estas agencias que miran y persiguen la calidad. Hay un montón de indicadores dirigidos a la atención de los trastornos por uso de sustancias, la detección, el uso de alcohol inadecuado, que el navegador de paciente que trabaja en un setting que esté siendo evaluado por estas agencias puede tener un rol importante en vincular y cumplir o llevar a cumplimiento esas métricas de calidad. La cobertura de los seguros médicos, hay que evaluarla, hay que conocerla. En Puerto Rico, los procesos de cómo sostiene el plan médico, esas evaluaciones necesitan estar cubiertas e identificadas. También identificar las subpoblaciones que requieran navegación. Si hay poco personal para hacer navegación, pues vamos a buscar quiénes son las personas que representan mayor riesgo, las personas que están más comprometidas, las personas que tienen más dificultades. Vamos a ver las habilidades necesarias que debe tener un programa o un navegador de pacientes. Competencias sobre las necesidades particulares. Y las competencias conocemos que están descritas o están compuestas por conocimiento, actitudes y destreza. Requiere competencias lingüísticas y cultural. Y esta competencia cultural, ¿verdad?, que también hablamos de humildad cultural y podemos hablar de competencia cultural. La humildad cultural requiere que las personas puedan tener una reflexión crítica, ¿verdad?, sobre sus privilegios, sobre cómo otras personas también experimentan las necesidades que no experimentamos nosotros. Porque con conocimiento solamente muchas veces no va a ser suficiente para ser sensible ante estas poblaciones. Igual que pasa cuando tenemos acercamientos no violentos sobre las mujeres, ¿verdad? Yo me posiciono siempre como un hombre feminista o aliado, mejor dicho, aliado del feminismo, que quiere decir que estoy consciente de las desigualdades que enfrentan las mujeres, que no enfrentamos los hombres, y no se minimizan y no se invalidan. Y tener conocimiento y competencia de esto no significa que dejemos de serlo, ¿verdad? Dejemos de ser violentos, ¿verdad? Que es un trabajo reflexivo, es un trabajo crítico, permanente, donde uno hace consciente un paradigma con el que hemos vivido siempre que vamos cambiando. Y hacerlo consciente y practicarlo y atenderlo y ver cómo nos involucramos en el lenguaje, ver cómo hablamos con nuestros colegas sobre el asunto, ¿verdad? Cómo vamos a la barbería y lo discutimos y hablamos sobre ese tema. Pero también pasa con la parte de la sustancia, cómo nosotros hablamos con nuestros colegas, cómo nosotros promovemos la sensibilidad, promovemos que las personas reflexionen sobre sus posiciones que están basadas en estigma, que también requiere una abogacía en ese proceso. Conocimientos clínicos para aclarar la información que ofrece el equipo. Y el paciente sale de la sesión y no entendió algo del lenguaje clínico y el navegador de pacientes tiene la competencia para poder explicarle
¿verdad? En el tratamiento del cáncer pasaba mucho que de momento le decían a un paciente que tenía un canciroma, qué sé yo, que un lenguaje así complejo, y la paciente, como no escuchó la palabra cáncer, pues pensaba que no podía, qué bueno que no tengo cáncer, es otra cosa, y que se puedan aclarar estos asuntos. Que sirva de comunicador con el equipo para que nos pueda darle visibilidad a los consejeros, psicólogos, médicos, el estatus donde está. Entonces, cuando el navegador de paciente trabaja dentro de la clínica, puede tener mayor facilidad en lidiar con estos asuntos, pero cuando trabaja fuera de la clínica, que va a hacer la abogacía, tiene que ser bien cuidadoso, tiene que tener mucha competencia en cómo se relaciona con otros profesionales, tomando en cuenta que sus posiciones no vayan a afectar más el servicio del tratamiento, ¿verdad? Por estar en desacuerdo con una postura. Y hay que ser estratégico, hay que sensibilizar, hay que tener buenas relaciones interpersonales para poder nosotros, como líderes, ¿verdad? Mover a las personas a reflexionar y a cambiar. Tiene que tener competencia en los trastornos coocurrentes. Ya es un dato que la mayoría de las personas con uso de sustancias tienen un trastorno de salud mental. Tenemos sobre el 70% de los sujetos con eso. Y esto nos sirve para no coger personal también las dinámicas de los pacientes. Muchas veces categorizamos que los sujetos son así porque usan sustancias. Pues mira, no, posiblemente la sustancia es el menor de sus problemas y tiene varias situaciones de salud mental que nunca han sido atendidas. Habilidades para la solución de problemas. Esto es una destreza que tiene que tener el navegador de pacientes, porque muchas veces se va a encontrar con barreras que nadie ha solucionado, y tiene que ser rápido, tiene que actuar con diligencia para ver cómo soluciona. Porque como trabajamos con necesidades particulares, de momento estamos atendiendo un paciente para trabajar algo particular que no tenemos ni a quién preguntarle cómo se hace, pues debe saber a quién puede preguntarle, identificar cuál es el problema específico, saber cómo poder resolverlo, establecer estrategias para poder apoyar a ese sujeto. Personas que se sienten, los navegadores de pacientes tienen que ser personas que se sienten cómodos y cómodas en atender la diversidad. Y esto es importante. Tenemos muchas poblaciones sexodiversas, tenemos muchas poblaciones de diferentes bagajes socioeconómicos, y yo he podido percibir a través de la experiencia en cómo los profesionales a veces se vinculan con los pacientes, ¿verdad?, de forma diferente de acuerdo a su bagaje cultural y socioeconómico. Y he escuchado en el lenguaje como que no, este muchacho es de buena familia y es bueno, y entonces tienen una relación distinta con ese sujeto por esa particularidad. Cuando diferencian al sujeto que tiene unas características atípicas que se parecen más a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con nuestra cotidianidad, y no con las características que encajonamos a los sujetos que experimentan trastornos por uso de sustancias, también cogemos y tenemos relaciones distintas con ellos, pues porque nos caen mejor, porque son más adherentes al tratamiento, porque escuchan, pues porque se portan bien. Y eso también tenemos que reflexionar en cómo nos relacionamos con esas diversidades. El proceso de supervisión va a ser importante. La necesidad de apoyo con la integración de servicios de salud. Que los supervisores y líderes definan y monitoreen sus tareas y actividades. Que se garantice que no asuman tareas del resto del equipo clínico o administrativo que impidan el ejercicio de la navegación. Y eso va a ser bien importante, porque si en Puerto Rico empezaran a contratar navegadores de pacientes, es posible que los centros de servicio, los centros de salud, tienen un montón de necesidades, y cada vez que llegue un recurso, pues se va a ver bonito, ¿verdad?, para que colabore en algunas otras áreas. Y lo importante es que esa colaboración no afecte el ejercicio de navegación de pacientes, que no, de momento un navegador de pacientes se convierta en una persona que trabaja solamente administrativa, porque tiene un montón de tareas y proyectos que le están impidiendo este ejercicio.
y el supervisor va a ser responsable de eso. Un supervisor clínico también con quien pueda revisar y discutir los casos, que pueda apoyar también en esa área, que reciban capacitación adecuada, educación adecuada, que las organizaciones y los supervisores sean responsables de dirigirlos hacia donde queremos, ¿verdad? Llevarlos o encaminarlos. La supervisión administrativa va a estar abordando los asuntos de calidad, la cantidad de casos asignados, la documentación, y también va a ser mediador entre ese equipo clínico y lo administrativo. La literatura sugiere, ¿verdad? No hay un número específico de los pacientes que deben estar asignados a un navegador de pacientes, pero se recomienda que sean entre 20 a 50 casos por cada navegador. 50 es un montón, 20 puede ser que también sea un montón, y va a depender de las condiciones en que se encuentren los sujetos. No es lo mismo una clínica de buprenorfina que atienda a homeless, una clínica de buprenorfina que no atienda a homeless. Las necesidades de las personas sin hogar son distintas y requieren mayor intervención, mayor esfuerzo, mayor eliminación de barreras, mayor seguimiento, mayor búsqueda del paciente para mejorar la adherencia, versus otra clínica donde los pacientes puedan estar más estables, incluso puedan llegar hasta por su propia transportación y puedan llegar con familiares que los apoyen. Eso cambia la dinámica, y según los casos, pues va a depender de la cronicidad o la complejidad que requiera la atención. ¿Qué cosas los sistemas necesitan para poder dar un seguimiento? Alfabetización en la salud, que los pacientes puedan conocer el lenguaje, puedan conocer las barreras que perjudican el proceso de atención médica. Los métodos de comunicación entre los proveedores y navegadores. Monitoreo de casos activos para identificar ausencias o situaciones que requieran vincular nuevamente los servicios. ¿Qué hacemos cuando el paciente falta? ¿Cuál es la estrategia? ¿Quién va a llamar al paciente? ¿Quién va a darle la cita? Y debe estar eso de forma estructurada. Documentación clara cuando el caso termina. Y esto va a ser un conjunto de destrezas que se puede hacer, y hay diferentes estrategias. Y por ejemplo, en algunos centros de servicios, si el clínico no puede dar cita y llama al paciente para dar cita, después no puede coordinar la cita, pues entonces hay un gap y puede haber una barrera. Pero si un navegador de pacientes puede hacer esa función en general, dar seguimiento, establece la estrategia. Y por ejemplo, en nuestras poblaciones es común que tengamos pacientes que cambien constantemente de teléfono o simplemente no tengan teléfono. Es bien común que uno, cuando llama a la oficina, el teléfono está desconectado, o cuando llama al teléfono es un hogar residencial que el paciente estuvo hace 3 años y es inconseguible. Pero un navegador de pacientes entiende esas dinámicas, está consciente y se pasa actualizando los números de teléfono, actualiza la dirección, ¿verdad? Y por ejemplo, es posible que tengamos en los sistemas electrónicos direcciones incompletas que se hicieron porque no se las sabía el paciente cuando llegó primero, se ha mudado muchas veces, dio un P.O. Box, y cuando toca hacer una visita al paciente, tienes un P.O. Box en el sistema, o tienes una dirección incompleta, o la comunidad donde vive el paciente, las direcciones no son como para llegar mirándola, y entonces requiere que podamos tener información que diga: debajo del palo de mango hay una casa María a la derecha, entrando por la carretera finita, la tercera casa a mano izquierda, que no va a ser como, ¿verdad?, urbanización Rosa María, la calle 4 de Doigo, ahí tú llegas a la calle 4, 1, 2, 3, 4 a la derecha, la cuarta. Eso no va a suceder muchas veces con las comunidades, con los barrios, con lugares donde la planificación en las carreteras pues es distinta. En la zona rural también pasa igual, kilómetros X, la familia Gonzalo subiendo por la cuesta. Entonces nosotros tenemos estrategias
documentadas para poder hacer ese alcance comunitario. Y si el paciente no asiste, pues mirar en el calendario cómo se puede visitar a ese paciente para darle seguimiento y lo poderoso que puede ser una visita de un paciente cuando se establece, ¿verdad? Desde el principio se establece que las visitas van a ser probables y que si desaparece, pues se van a dar unos seguimientos y que pueda conectar este paciente, ¿verdad?, en la comunidad de nuevo otra vez con el servicio clínico. Otro de los asuntos es el reconocimiento de las diferencias y las intersecciones entre las poblaciones que viven con vulnerabilidad. Primero, pues entonces, que hablamos de las poblaciones que viven con vulnerabilidad o que están vulnerabilizadas. Y digo que están vulnerabilizadas porque no es que son vulnerables, es que las sociedades las hemos vulnerabilizado. Y estos grupos vulnerabilizados son aquellos que se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida. Generalmente estos grupos no cuentan con recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Las personas que tienen trastornos por uso de sustancias son y experimentan condiciones de vulnerabilidad. Y este grupo de vulnerabilidad, particularmente por su condición, se le dificulta organizarse para poder reclamar sus derechos. Y podemos ver otros grupos que experimentan vulnerabilidad o están vulnerabilizados. Podemos encontrar las poblaciones LGBTIQ+, ¿verdad?, que están dentro de las comunidades de esa sombrilla, las personas negras, las personas, las mujeres particularmente. Podemos ver los diferentes grupos y que cuando uno mira esos grupos tienen unas desventajas sociales, pero están organizados. Puerto Rico hay una comunidad negra organizada, las mujeres feministas están muy organizadas y cada vez que se hacen violencia contra ellas lo denuncian, lo visibilizan y están haciendo un esfuerzo tremendo. Y por ahí las comunidades LGBT han alcanzado muchos logros, están bien visibilizadas y todavía falta continuar con la visibilización. Pero cuando uno mira de manera crítica las intersecciones, uno puede decir, espérate, ¿por qué los sujetos que experimentan trastornos por uso de sustancias tienen mayores dificultades con organizarse, con alzar la voz, con hacer esa abogacía? Pues tiene que ver con la misma condición en la que están viviendo, que a veces no les permite organizarse. Están privados muchas veces culturalmente, están privados de la salud y las personas que posiblemente no están culturalmente oprimidas, no quieren vulnerabilizarse diciendo que padecen o tienen algún trastorno relacionado al consumo de sustancias. ¿Y qué son las intersecciones? Es un acercamiento que revela las desigualdades que son producidas por la interacción entre los sistemas de subordinación de género, orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, diversidad o discapacidad, situación socioeconómica, que se constituye entonces a la otra persona, ¿verdad?, o que interfiere de forma dinámica en el tiempo, un espacio particular de un mismo sujeto. Y podemos ver esta imagen cómo tenemos en el centro edad, orientación sexual, raza, etnia, género y habilidades o cualidades físicas. Yo cuando veo esto de habilidades y cualidades físicas pienso en algún tiempo, hace tiempito ya, que nos hacemos viejos, que había un preso que salió en una foto que era bien bonito y de momento salió de trabajar y encontró un trabajo y estaba en revista, se convirtió en modelo. Y uno dice, wow, igualito que todos los presos en Puerto Rico, ¿verdad? Y simplemente los privilegios por ser bonito no tuvo que experimentar mucha vulnerabilidad o muchas situaciones que generalmente reciben estas personas. Incluso ser bonito puede ser un privilegio, pero también puede ser una desventaja. Las mujeres que usan sustancias todo el tiempo le están diciendo, y tú tan bonita, y usando sustancias, y tú tan bonita, y usando sustancias, y tú tan bonita, y se fijan muchas veces
en lo bonita que pueden ser para dejarles saber y recordarles todo el tiempo que son bonitas, como si ser bonito impidiera el que la persona se recuperara, o si ser bonito impidiera que las personas usaran menos sustancias. Así que esos comentarios a veces pueden ser invalidantes para las personas, porque una muchacha, yo imagino lo mucho que debe sufrir una mujer ojos verdes en la comunidad usando sustancias. Imagino que nosotros culturalmente con los ojos verdes, pues nos gusta reflejar y decir esos ojos tan bonitos y hacer comentarios de los ojos, y que esa persona en todos los lugares que va, me imagino que le dirán algo de los ojos y de la recuperación, y no realmente se enfocan en las necesidades que necesitan, y valga la redundancia. Pues no es lo mismo ser una persona que consume sustancias y ser transgénero, y ser una persona negra. No es lo mismo. Las vulnerabilidades que va a experimentar son distintas. No es lo mismo un transgénero o una persona que haga un cambio de sexo, ¿verdad? Un transexual, que recibió apoyo de sus familiares y recibió un proceso de hormonas y físicamente se ve más afeminada que una persona que hizo su transición sin apoyo, es pobre, no tiene para hacer el cambio o la transición sexual y tiene que usar relleno en los senos y no recibe hormonas y tiene facciones masculinas bien marcadas. No es lo mismo la experimentación, y sea negra esa persona, la experimentación de la violencia o de las barreras o las dificultades que va a experimentar van a ser diferentes por muchas razones. No podemos decir que todas las personas transgénero son iguales, porque no, que hay unas intersecciones ¿verdad? Que intersecan a esos sujetos. La educación, no es lo mismo un sujeto que use sustancia que sea blanco, alto, bonito, guapo, con buena educación, ¿verdad? Con buena apariencia, con un estatus socioeconómico bueno, que con mucho apoyo de su familia, con un buen trabajo. No es lo mismo que una persona negra, empobrecida, con un octavo grado, ¿verdad? Que no sabe leer y escribir y usa sustancias. Así que hay una diferencia que tenemos que mirar y ver cómo interaccionan unas con otras. Porque si no lo hacemos de esa forma, le pasamos por encima a los sujetos, los invalidamos, no nos damos cuenta que podemos ser violentos con ellos por sus diversidades. Por ejemplo, una persona que tenga una religión distinta, que puede ser que o que sea ateo y venga a recibir servicios, y nosotros culturalmente le decimos a la gente Dios te bendiga, y ponemos cruces y ponemos versos bíblicos en nuestra oficina. Un paciente que sea ateo puede sentirse bien incómodo con un Dios te bendiga, puede sentirse bien incómodo con una imagen de eso. ¿Y qué puede pasar? Que nosotros podamos reflexionar y decimos, nosotros hacemos el servicio para quienes, ¿verdad? Si la persona se siente incómodo, pues nosotros podemos hacer el ejercicio de revisar qué cosas generan incomodidad a los pacientes, porque hay diversidad, porque hay intersecciones entre las personas. Este reconocimiento de la diferencia es importante y redunda en un reconocimiento de derechos. Implica que se establezca una relación recíproca ideal entre las personas. Cada uno contempla al otro como su igual. El reclamo de la igualdad real debe estar acompañado del reconocimiento de las diferencias para equiparar lo que constituye equidad. Que significa que la equidad se necesita que se redistribuya y se compense las diferencias de los sujetos. Porque no basta con otorgarle a un humano, a una persona, la misma oportunidad de tratamiento que a otro para que eche para adelante, para que logre sus ventajas o para que logre recuperación. Y esto me acuerda mucho un video de un entrenador en una universidad que les dice que les va a dar cierta cantidad de dinero a unas personas y él marca una línea
en una área de la cancha de fútbol, y entonces él le iba a dar un premio al primero que llegara al premio, ¿verdad? Al lugar. Y estaba separado como por quizás 100 metros. Y él iba gritándole a las personas diciendo, den un paso al frente. Y decía, den un paso al frente quienes se criaron con su mamá y su papá. Y daban un paso al frente. Den un paso al frente los que tenían carro en la escuela. Y por ahí empezó a mencionar una variedad de privilegios. Y después dio la indicación de la carrera, ¿verdad? De la carrera de la vida. Y habían personas bien adelante, ¿verdad? Porque por todos los privilegios que tenían iban dando paso al frente, y había otras personas que se iban quedando atrás porque no tenían esos privilegios. Y fue bien interesante porque cuando él da la orden de correr, las personas que estaban al frente corrieron bien duro para poder llegar al premio. Y habían personas atrás también que corrieron duro, pero habían otras personas atrás que ni corrieron. Claro, que estaban tan atrás que ni corrieron, que decían, que esta persona iba a decir, pero ¿para qué? ¿Para qué correr? Si no voy a ganar, si mira toda la gente delante de mí que va a llegar. Y esas son las intersecciones en que experimentan los sujetos. Y cuando uno mira el video, yo veía atrás, la mayoría eran negros. Y los blancos, en su mayoría, estaban al frente. Y él lo que hace es que invita después como que a mirar desde dónde corrimos cada uno, ¿verdad? Y de los privilegios para poder lograr las metas. Y cuando nosotros reconocemos estas diferencias, estas brechas que existen, decimos, espérate, esta carrera es desigual. Decir también que todo el mundo falta correr desde la misma línea, también pudiese ser desventajoso para el que tiene un entrenamiento de atletismo, que posiblemente va a ganarle a otra persona que en su casa nunca le hablaron de alimentación ni del ejercicio y está sobrepeso. Las ventajas y las desventajas va a depender de los privilegios. Y esto de los privilegios no es que compitan unos con otros. No es tampoco decir a ver quién gana porque estaba más chavado. No, es reconocer, ¿verdad? Reconocer esa diferencia y ese impacto de la diferencia en los sujetos. Este abordaje de reconocimiento y la atención de las diferencias permite valorar positivamente la diferencia y no ignorarla. Nosotros la vemos, la entendemos, la comprendemos y la atendemos. A su vez, comprender las experiencias particulares de estos sectores nos ayuda a entender estas diferencias. Cuando nosotros hablamos con personas que experimentan trastornos por esa sustancia y han sido empobrecidas, la normalización del trauma y de la violencia es increíble. Es una cosa que yo me quedo sorprendido de cómo cuando yo exploro trauma, algunos pacientes y me dicen que no, y exploro violencia, esto no, y de momento veo que tienen una cicatriz en algún lado y les pregunto, y eso, me apuñalaron una vez en la cárcel. Y yo me quedo como que, espérate, ¿te apuñalé? ¿Que te apuñalaron? No, sí, eso fue una pelea una vez que me apuñalaron, normal. Como si hubiesen dado 2 chocolates. Y esa normalización de la violencia no significa que no generen trauma a las personas. Es que viven todo el tiempo experiencias traumáticas, donde ya las cosas posiblemente no los sorprenden. Y cuando un paciente me dice a mí que estuvo 16, 15 años preso, 22, yo tengo uno que me dijo que estaba 22, tuvo 22 años preso, a mí el corazón el pecho se me aprieta. 22 años privado de la libertad. Eso es increíble, eso es tremendo, eso es tan dañino para ese sujeto, debe haber experimentado tantas cosas que representa tantas desventajas cuando estos sujetos salen a la comunidad que requieren este acompañamiento. Este abordaje de reconocimiento ya hemos discutido que nos va a ayudar a poder atenderlo de acuerdo a esas necesidades que presenten. Vamos a ver qué leyes protegen a estas personas que viven con estas sustancias. La que nosotros conocemos, la 408, que es la ley que se hizo el 2 de octubre del 2000, que tiene muchas enmiendas ya. Esta ley comúnmente la conocemos por el artículo 412, que es la que utilizamos para el ingreso involuntario. Y muchas veces pensamos en la 408 como la ley con la que se hospitaliza a los sujetos. Pero esta ley
es bien abarcadora, incluye muchas cosas, incluye la necesidad, se establece para ver las necesidades de prevención, tratamiento y recuperación en las personas de salud mental. Crea una carta de derechos para adultas y otra carta de derechos para menores que reciben servicios de salud mental. Establece los principios básicos de los niveles de cuidado y estableciendo que el nivel de cuidado más apropiado debe ser desde el menos restrictivo hacia el más restrictivo. Y tiene un inciso completo de acceso a servicios, donde por ley establece que las personas van a tener acceso a servicios de salud mental de acuerdo a las hospitalizaciones, la etapa de vida, género, trastorno, edad, nivel de cuidado, el diagnóstico, que esta ley es una ley de vanguardia, que cuando uno la mira y uno dice, wow, en el 2000 se hizo esto, pensando en acceso a servicios. Ahora queda cómo se convierte ese acceso en disponibilidad, que va a ser importante. También hay leyes que han prohibido la discriminación a personas que están recibiendo servicios de tratamiento médicamente asistido. La ADA, la Ley de Rehabilitación de 73, la Ley de Vivienda FHA, la Ley de Inversiones de la Fuerza Laboral de WIA, todas estas prohíben la discriminación contra personas que están recibiendo más. Y es común que nosotros encontremos centros que nos digan que no atienden personas en buprenorfina. Y yo digo, wow, que no atienden personas en buprenorfina porque el centro dice que no, que eso es otra droga por otra, y allí no dan buprenorfina. Y un médico recomienda un tratamiento basado en evidencia y centros determinan sobre eso. Y eso es un asunto que a las administraciones pertinentes les toca intervenir porque está violentando muchas de las leyes que también financian estos proyectos. Hay otras razones por las que no aceptan, ¿verdad? Porque ya se implica que el centro tenga que tener unas rutas diarias para llevarlo a metadona, no tiene los recursos, pues entonces por esas razones no puede aceptarlo, pero porque sea el medicamento, eso no debería estar pasando. Y eso en Puerto Rico hoy, en el 2021, sucede. La pobreza representa un problema de acceso. La pobreza no tiene un significado único. Esta no depende solamente de ingresos monetarios, también de acceso a servicios. También es el servicio a la justicia, el acceso a la justicia. La pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias o de salud, vivienda, educación e información. Quiere decir que no únicamente la pobreza es económica. Sin embargo, casi siempre definimos la pobreza por los ingresos de una persona, pero hay otros enfoques multidimensionales que establecen que la pobreza sobre el reconocimiento de los derechos básicos es esencial para poder abordarla. Esto evita colocar la responsabilidad exclusivamente en el individuo pobre, bajo los estribillos que dicen el que es pobre es porque quiere o el que es pobre es porque es vago. Cuando tenemos un enfoque de diferentes dimensiones de la pobreza, podemos empezar a hacer ese reconocimiento de las diferencias y entender las intersecciones y entender las barreras que tienen las personas. Yo siempre les pregunto a mis participantes que si en algún momento ellos llegaron a saber o en algún momento ellos quisieron estar así como están ahora, ¿verdad? Cuando me llegan al proceso de inducción de buprenorfina, yo le pregunto, ¿en algún momento tú pensaste que ibas a llegar a estas condiciones? Y fíjense en que todos me han dicho que no. Nadie quiere hacerse daño así porque quiere, nadie quiere dañarse y estar en esa complejidad de la adicción porque quiere, ¿verdad? Se dan unos elementos que incluyen muchas variabilidades. Hay personas que están protegidas biológicamente y por su cuestión biológica, cuando fuman cannabis les da paranoia. Y esas personas que biológicamente está protegida por eso, porque biológicamente el receptor y la sustancia no tienen mucha afinidad y crea disforia, esa persona puede vivir dentro del dispensario de cannabis y no va a generar un problema asociado al consumo. Igual pasa con todas las sustancias. Hay factores biológicos, psicológicos y sociales que cuando se integran todos, crean determinantes para que la persona desarrolle un problema de adicción. Los centros de salud primaria, importantes aliados en Puerto Rico, gran parte de los centros de salud han recibido
financiamiento del gobierno federal para establecer servicios de integración. También para establecer sistemáticamente estrategias para la detección e intervención temprana del consumo de sustancias y alcohol, lo que se conoce como SBIRT, que es el Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment, y también la implementación, el desarrollo de clínicas de buprenorfina. En Puerto Rico hay sobre 22 corporaciones que son conocidos como los Centros 330 y aproximadamente como 10 de ellos ya están prescribiendo y ofreciendo servicios de buprenorfina. Estos centros cuentan con capacidades para trabajar medicamentos a bajo costo a través del programa de 340B y también para poder generar acceso a personas sin plan médico a través de lo que conocemos como sliding fee. Otro asunto importante de reconocimiento es entender la crisis de opioides. Y es que en Puerto Rico tenemos una ley que recientemente se firmó, pero no tenemos documentado las muertes que están relacionadas con la sobredosis, pero tenemos la fuente de Estados Unidos. ¿Qué nos dice el CDC? El CDC dice que para el 2019 al 2020 reportaron 72,000 muertes por sobredosis. Y de esas 36,000 muertes, de esas 72,000 muertes, 36 fueron provocadas por opioides sintéticos como el fentanilo. Pero en el 2021, de enero del 20 a enero del 2021, se reportaron 94,134 muertes. Estos son datos provisionales del CDC y se estima que esto representa un 30,9% de aumento sobre las muertes por sobredosis, que a pesar de los esfuerzos nacionales que se están haciendo, el panorama ha continuado, ¿verdad?, incrementando. Pero para estas estrategias tenemos tratamiento para poder atender la crisis de opioides. Tenemos el Narcan y la naloxona, que es el antagonista, que es el antídoto para revertir la sobredosis, pero también tenemos los tratamientos que han mostrado evidencia y están aprobados por la FDA, como la buprenorfina, la metadona y el Vivitrol, ¿verdad?, que es naltrexona. Que la naltrexona también se utiliza por alcohol en la modalidad de Previa, que es en pastilla, y Vivitrol, que es inyectado, se utiliza para opioides. Es un antagonista de opioides, pero funciona para el alcohol, porque el alcohol, cuando las personas consumen alcohol, liberan endorfinas. Las endorfinas son opioides endógenos. Así que como un antagonista bloquea ese receptor, donde la persona cuando consume un opioide va a estar ocupado ese receptor por el antagonista y no va a crear el efecto. Igual que cuando consume alcohol. Tenemos la buprenorfina, conocida como el Suboxone por su nombre comercial, pero ya el Suboxone no está en formulario de ACCESS para ser prescrito a los pacientes que tienen reforma, plan vital, pero tenemos diferentes genéricos que los podemos ver aquí, que varían en las dosis. Generalmente en Puerto Rico se utiliza la dosis de 2 miligramos y de 8 miligramos, y tenemos también la metadona. En Puerto Rico tenemos un problema con la buprenorfina, y es porque estamos subdosificando, estamos dando dosis por debajo a las dosis que son necesarias para los participantes. Y la buprenorfina va a tener dos funciones importantes. Va a reducir la insidia del consumo de opioides, pero también va a reducir la sintomatología física, y que los navegadores de pacientes puedan entender esto para que naveguen el paciente por el sistema de buprenorfina y conozcan y eliminen la barrera, va a ser importante. Incluso hasta los medicamentos genéricos, hay una ventaja uno sobre esto, y el navegador de pacientes conoce lo que conoce a los participantes, mira que son los genéricos más que están deseando los participantes, y habla con el personal de farmacia, o recomienda, y se mueve a la comunidad y dice a la farmacia, mira, es posible que puedas traer tal medicamento que mis pacientes se están beneficiando mal y no les gusta mucho el otro que ustedes traían. Pueden hacer ese tipo de acercamiento. ¿Qué barreras tenemos en el acceso a más? Altos niveles de incomprensión y estigma hacia la adicción, ¿verdad? Y los medicamentos. Hay mucho estigma. La gente piensa que esto es una droga por otra. La gente piensa que todo el mundo quiere vender los medicamentos. Y mira, la razón por la que se vende el medicamento es porque es difícil de conseguir. Porque si usted tiene una clínica de fácil acceso, rápido, el mismo día, y el paciente sale allí y quiere vender el medicamento, el otro que se lo va a comprar le va a decir, no te lo voy a comprar, que allí no lo dan gratis.
Y la buprenorfina no es un medicamento que se usa, ¿verdad?, de forma recreacional y con excepciones de muchas veces de personas privadas de la libertad. Pero la buprenorfina generalmente se usa para aliviar la sintomatología de retirada cuando se utiliza de forma sin supervisión. Hay educación inadecuada en los profesionales que atienden a las personas, muchas dudas, muchas preocupaciones sobre los positivos a benzodiazepina, que hay que mirarlos con precaución, pero hay que evaluarlos también y no sacar a una persona del tratamiento por eso. Muchas veces la heroína está mezclada con benzodiazepina y el paciente no tiene forma de dar negativo. El uso del fentanilo también, que ha provocado mayores barreras en las inducciones, porque las personas precipitan abstinencia cuando se les da buprenorfina, pues hay que buscar estrategias de reducir las dosis cada vez más bajitas de buprenorfina, pero darlas como quiera cuando presenten los síntomas de retirada para poder atenderla. Normativas que hay vigentes sobre los waivers, ya por lo menos expandieron el waiver a 100, antes era 30, pero ahora los médicos sin waiver pueden solicitarlo sin coger el adiestramiento requerido, pero si no tienen el adiestramiento pueden tener hasta 30 pacientes. El sistema fragmentado también es una barrera de servicio de acceso. Y las políticas actuales de la financiación y el pago. Los navegadores de pacientes también tienen que tener consciente, además de esas barreras de los tratamientos de demás, tienen que tener consciente los enfoques basados en reducción de daño. Estos enfoques pretenden un acercamiento distinto y rechazan categóricamente que la abstinencia es la única opción para la recuperación. La reducción de daños reconoce que hay otras alternativas y que la abstinencia absoluta como un requisito lo que hace es que deja fuera a las personas que no se encuentran listos para cumplir esa meta y se quedan expuestos a una serie de vulnerabilidades que incluye hasta la muerte. Una persona que a lo mejor no quiere dejar de consumir por completo y lo que quiere es poder estar estable para ir a trabajar. Esta persona muchas veces no hay centros de servicios que le puedan dar servicio a este tipo de personas y las personas empiezan con la idea de que quieren reducir el consumo y en el tratamiento pues se atiende a la persona para que logre su recuperación y la verdad es que la experiencia nos ha dicho que la mayoría hacen abstinencia por su cuenta, que la abstinencia no tiene que ser impuesta, porque hablamos de que estamos enfocados en los participantes, hablamos de que centrado en el paciente, pero imponemos la abstinencia y es un poco contradictorio. Este enfoque es un enfoque moderno que acepta que las personas que viven con uso problemático de sustancias pueden establecer pequeñas metas mientras disminuyen los riesgos asociados al consumo, sin necesariamente obligarlos a que dejen de consumir. Yo tengo un paciente en buprenorfina y empieza y se está inyectando 7 veces al día y me dice que se está inyectando 1 vez a la semana. Eso es un gran logro que se lo refuerzo y entonces voy guiando con estrategias para que la persona logre, ¿verdad?, cumplir con su meta y las metas son cambiantes. Una persona puede empezar que está comprando 2 cajas de cigarrillos y quiere llegar a 1 y esa es su meta. Pero después que llega a 1, a lo mejor quiere llegar a 10 y después de 10 pues quiere dejar de fumar. Por el principio, yo he tenido pacientes de la sensación de fumar que me dicen, no, a mí me gusta fumar y a mí no me interesa dejar de fumar. Yo lo que quiero es no gastar tanto dinero. Pues si la meta es económica, se trabaja con esa meta. Cuando se logra, vamos viendo cómo alcanzamos más. Y la reducción de daño permite generar acceso a personas que, como saben que no están listos para dar ese paso tan grande, no llegan al acceso, no reciben el tratamiento, no lo buscan. Y eso lo hemos visto en los datos que hemos presentado anteriormente. Y por otra parte, que los navegadores de pacientes promuevan un tratamiento de bajo umbral, que sean esos promotores de bajo umbral y que se sientan con sus clínicos a discutir sobre estos asuntos. Los tratamientos que establecen altos umbrales en los espacios de tratamiento formal reducen la posibilidad del acceso a servicios. Y estos servicios que son de bajo umbral tienen estrategias para el mismo día dar medicamentos sin listas de espera, sin exigir laboratorios, por ejemplo. Hay muchos centros de buprenorfina que es un requisito el traer laboratorios antes de iniciar la medicación. Y cuando uno mira la literatura, uno mira el TIP 63, en ningún momento dice que dejen de dar medicamentos hasta que no traiga laboratorio. Incluso dice, tienes que evaluar enzimas hepáticas, que es de lo más que, ¿verdad?, se busca hacer, pero no dejes de prescribir en lo que llegan los resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar?
si el paciente, la buprenorfina es menos hepatotóxica que la heroína. Así que si no le da buprenorfina, va a ir a consumir como quiere heroína, que es más hepatotóxica, que si nos preocupamos por el hígado del paciente, la buprenorfina va a tener mayor beneficio. Y también la naltrexona que combina el film o los medicamentos combinados puede también afectar las enzimas hepáticas. Pues entonces, si hay dudas sobre eso, pues se puede trabajar con un monoproducto, que es un medicamento solamente con buprenorfina y no incluir la naltrexona, la naloxona en el medicamento, ¿verdad? Hay diferentes estrategias y que el paciente puede traer los laboratorios luego, 3 días, 4 días después, y si hay que hacer un ajuste en la dosis por las enzimas hepáticas, pues se hacen durante ese proceso. Pero más riesgo hay en que el paciente se quede fuera del tratamiento sin traer el laboratorio de tener una muerte por sobredosis. Así que estos programas o estos acercamientos tienen un acercamiento de reducción de daño y no dan de baja a los pacientes que no logran la abstinencia. Si el paciente no logra la abstinencia, no logra su meta, lo que necesita es más tratamiento. Sacarlo del programa es darle menos tratamiento. Son capaces de hacer disponibles en entornos no tradicionales como en intercambios de jeringuillas, en las unidades móviles, en las salas de emergencia, empezar a admitir personas por sala de emergencia buprenorfina y referirlas al cuidado primario. Reconocen la flexibilidad como un elemento importante para la recuperación. Son flexibles con la frecuencia de servicio, no son tan rígidos con los horarios y van al ritmo de los pacientes en lo que logran estructura. El acercamiento que pueden usar los navegadores de pacientes para mover a los pacientes va a ser centrado en entrevista motivacional, que tienen mucha evidencia sobre los beneficios de acompañar el cambio. Y la entrevista motivacional es un estilo de comunicación colaborativa que va orientada a uno o varios objetivos y lo que presta es especial atención a ese lenguaje de cambio y está hecha específicamente para que podamos reforzar la motivación personal de los individuos con un compromiso, con un objetivo concreto, específico y explorando las propias razones que tienen las personas para cambiar. Y trabajamos desde una atmósfera de aceptación y compasión. Es colaborativa esta entrevista y también acepta de forma radical que en última instancia que el cambio suceda o no suceda en el paciente es una decisión personal y un ejercicio de autonomía que los proveedores, los clínicos y los navegadores de pacientes no van a poder arrebatarle al paciente, a la persona. Y aquí culminamos y puedo abrir un espacio para dudas o comentarios. Las referencias las tengo por acá. No olviden que pueden abrir sus micrófonos para hacer las preguntas o utilizar el chat para aquellos que quieran hacer alguna pregunta a Romero. También les recuerdo que les envié el enlace para que nos pueda evaluar la actividad y también subimos la presentación del taller para que lo pueda tener como parte de sus herramientas. Dudas, preguntas, comentarios, quisiera escucharlos para saber que me escucharon por lo menos. Hay quien un voluntario. Tenemos a Rosa Castro que nos escribió por el chat que es una excelente presentación, excelente recurso. Le agradecemos por su audiencia. Gracias. La doctora Castro es la directora ejecutiva de Neomed Center, que es el lugar donde yo trabajo, que es un centro 330 y es una gran aliada de generar acceso a servicios a los pacientes. Mayra nos comparte, muy interesante. También quiero hacerle la invitación, tenemos el día 28 el taller de SBIRT para adolescentes, es un taller muy exquisito que los exhorto que vayan haciendo el registro, es para el 28 de 1 a 3 de la tarde, esto es, ¿verdad?, como la celebración de nuestro mes de la recuperación. Seguimos por aquí, tenemos a Miraida Cabezudo, excelente. Rosa Castro, ¿qué políticas públicas existen para establecer posiciones de navegadores en todos los niveles de prestación de servicios? Sí, actualmente esta presentación fue en solicitud del Northeast Caribbean, porque se entiende que no hay una política sobre esto, pero ya SAMHSA está incentivando, y nace este taller por eso, SAMHSA está incentivando grant o premios o otorgaciones financieras para el desarrollo de programas con navegación de pacientes en los distintos niveles de cuidado. Y hay diferentes categorías entre
lo que son los navegadores de pacientes, pero también están promoviendo el desarrollo de peer navigator, pares en la recuperación que puedan acompañar. Pero esto apenas comienza y confiamos en que podamos desarrollar estas posiciones para lograr las necesidades de los participantes. Y tenemos a Zaira Lespierre, hace la pregunta, ¿se puede aplicar a otros escenarios? Sí, esto literalmente viene del cáncer, pero la doctora Lespierre, que fue mi profesora, que bueno que está por acá, yo sé que ella trabaja en la área de corrección, hay mucha literatura que ha trabajado en el área de corrección, hay mucha literatura que utiliza los navegadores de pacientes para poder enlazarlos a servicios luego de haber sido ¿verdad?, excarcelados. Cuando quedan libres de la cárcel, el navegador de pacientes lo navega en ese sistema y lo acompaña para esa reinserción, porque muchas veces el sujeto sale de la encarcelación y queda a la deriva y con un trastorno posiblemente relacionado al uso de opioides y con mayor riesgo de sobredosis. El Estado, a través de AMCA, tiene un programa de reentry también que hace un ejercicio parecido a este proceso de navegación. Ok, el doctor Carlos Marrero saluda y da las gracias. Rosa Castro indica dentro de la industria de la salud. Glenn Calero, excelente información, muy bien dirigida a la presentación. Mayra Jiménez, excelente adiestramiento. Gracias, Cristian, por tan importante información que nos ayuda a comprender la importancia de atender a esta población en Puerto Rico. Tenemos también a Carmen Ortiz, excelente presentación. Carlos Marrero, muy bien, muy buena y hay que definirlo. Lespierre, muy bueno. Por ahí va la pregunta, exacto. Rosa Castro, ¿existe algún ambiente a nivel de hospitales, salas de emergencias para establecer protocolos para referir a personas evaluadas con esta situación? Bueno, eso de las salas de emergencia particularmente es algo que también están haciendo. En Puerto Rico, en algún momento AMSCA estuvo trabajando un protocolo para la sala de emergencia. Neomed Center es un centro de salud primaria que estamos en Gurabo y tenemos en Trujillo Alto 2 clínicas que son grandes, que ambas tienen salas de emergencia y sí tenemos protocolos ahí para poder enlazar las personas que llegan a la sala de emergencia por alguna condición de salud física o llegan por cualquier otra sintomatología, pueden llegar con una úlcera o un absceso a la sala de emergencia, se atiende a ese paciente y si está presentando síntomas de retirada, se induce en buprenorfina y se ¿verdad?, refiere al cuidado primario, que es a la clínica de buprenorfina. Y apenas llevamos pocas semanas implementando esto y hemos tenido resultados favorables para los pacientes. Que eso esperamos seguir ¿verdad?, desarrollando diferentes estrategias para poder modelarle a otros grupos o a otras salas de emergencia y al país de cómo podemos aumentar el acceso a servicios. Seguimos por aquí, tenemos a Joan Rivera, excelente recurso. Lilian Ramírez, excelente. Carlos Marrero, difundirlo. Silvia Cabrera nos indica, excelente presentación, soy médico de familia y todo esto es algo nuevo para mí. ¿Quién puede ser navegador? Le felicito por llegar a nosotros y despertar el interés. Le felicito, gracias por hacernos ver la realidad de la adicción. Carlos Suárez nos indica, está excelente toda la información. José Cruz nos da las gracias por excelente presentación y recurso. Emily, excelente recurso. Gracias, Cristian. Así que entiendo de que ya, ¿verdad?, hemos culminado el taller. Queremos darle las más expresivas gracias a Cristian Romero por excelente participación y presentación. No olvide evaluar nuestra actividad y les recuerdo que tenemos próximamente el 28, es ver para adolescentes, no se lo pierdan, van a estar buenísimos, así que hagan su registro a través de GoToWebinar, así que o nos puedes escribir a norisancaribean@ucc.edu. Así que le damos las gracias y lo queremos ver entonces prontito por ahí. Gracias.
Antes de irnos, rapidito, Elizabeth Burgos había preguntado si van a recibir certificado. Sí, van a recibir a partir de mañana, van a estar recibiendo de poco a poco certificado, porque el sistema es quien lo genera, es un certificado de participación, así que estén pendientes. De no ser así, pues nos pueden escribir para solicitarlo. Así que, sin más preámbulo, pues muchas gracias. No sé si Cristian quiere añadir algunas palabras. Pues agradecido, quedó el contacto y el pendiente para cualquier apoyo en el área del acceso a servicios, y vamos por más, vamos a desarrollar profesionales que aboguen por ese acceso a servicios y crear una cultura en Puerto Rico de acceso. Muy bien, pues muchas gracias. Nos veremos próximamente el 28. Gracias, buenas tardes.